Bien, estamos en la segunda parte de la videograbación sobre grupos multifamiliares con el profesor doctor García Badaraco. Continuando esta secuencia tan ilustrativa, yo preguntaría a Jorge, lo que vamos a ver ahora, que yo lo he podido ver y analizar contigo, es un aspecto de la violencia, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos decir como introducción a la imagen que vamos a ver? Sí. En esta segunda reunión, ¿no?, que como te decía la vez pasada, se produce un mes después aproximadamente de la primera, es decir, la concurrencia mía, ¿no? Aparece una primera situación, que es la pelea, que yo después le llamo una pelea interminable, ¿no?, en el libro me refiero, donde la madre de Ángel Luis con Ángel Luis protagonizan una escena que, si bien es violenta en la forma, es sobre todo dolorosa en el contenido, porque implica un desencuentro muy grande que se va acentuando a medida que se desarrolla el diálogo, pero que, como habíamos visto ya en la vez anterior, es un desencuentro profundo que viene de lejos y viene de la infancia seguramente, sí. Porque la forma en que la madre de Ángel Luis lo trata con ese autoritarismo primitivo de que hablábamos el otro día es medio grotesco de repente, ¿no? Pero que pone en evidencia la situación profunda de la dificultad de los dos, seguramente desde años, ¿no?, de años. Ahora, y también pone en evidencia, como vamos a ver también, la falta del padre, ¿no? Ahora, podríamos decir, Jorge, desde otra perspectiva, que este grupo multifamiliar, esta pelea o esta escena de violencia, podría ser una emergente de una violencia subyacente en el grupo, y que ellos serían los portavoces de esa violencia que no se anima el grupo a veces a manifestar. Bueno, sí, eso también podría... se puede ver así. En realidad, la vez pasada vimos la violencia en otros personajes. En otros personajes. Y en esta reunión de este video también vamos a ver la violencia, no solamente en ellos, sino en otros, desde ya. Quiere decir que hay una violencia latente, subyacente, que se manifiesta por momentos a través de unos y en otros momentos a través de otros. Y el contenido es también similar en algunos aspectos, ¿no? Son la conflictiva que se va presentando y que es la que a mí me parece interesante que se vea, que unos vean la conflictiva de los otros, porque eso, digamos, les permite verse un poco en espejo para después poder pensar. Es decir, uno puede pensar mucho más en lo que le pasa a los demás que en lo que le pasa a uno mismo. Y lo que le pasa a uno mismo es algo mucho más actuado. Y entonces se ve que lo actúa en el momento en que la persona está muy tomada emocionalmente y actúa su violencia o su dolor o su dificultad, no puede pensar. Pero el que está viendo eso sí puede pensar. Y entonces desde allí puede rescatar cosas útiles para él mismo
Y eso es lo que trabajamos. Antes de ir a la imagen, otra preguntita. Lo que veo, y lo que yo ya he visto en la videograbación como en la que vamos a ver ahora, que el grupo multifamiliar actúa como una especie de continente que permite poder exteriorizar esto sin llegar la sangre al río. Claro, en ese sentido, sí, la noción de continente a mí me parece muy, muy importante. ¿Continente de qué? Continente psicológico de todas las cosas que le pasan a un ser humano o a seres humanos en relación con otros, en donde uno a veces se siente desbordado. Y acá se ve el desborde, pero el desborde acá es mucho más contenido por el conjunto, que aparece sí como un continente para los aspectos que generalmente desbordan al ser humano, y cuando no tiene contexto donde desbordarse, se vuelve loco. Acá, esa locura momentánea, que es el desborde de cada uno, en el contexto del, digamos, psicosocial multifamiliar, de estructura multifamiliar, permite contener y ir pensando y elaborando el desborde. Perfecto. Bueno, por favor, la imagen. Yo no he tenido nunca con mi hijo un sí ni un no. Desde que se puso enfermo, yo he venido acá, ha estado tranquilo, ha estado bien. Nunca me pasó esto, nunca me dijo una mala palabra como me dijo el otro día, horrores. Pero nunca me hizo nada, ni daño, ni nada, al contrario. Me da mucha compañía cuando está allá, me da mucha compañía. Y está muy tranquilo, yo estoy muy tranquila con él en la casa. Pero esta semana no sé lo que le pasó, yo me fui a almorzar, le pongo de comer en el comedorcito y digo, dice que yo... Eso será el rencor que me tiene, que se pone enfermo y yo lo traigo. Ya está, el rencor que me tiene es ese, porque él se pone malo y lo tengo que traer. Pero él nunca ha sido así, ha sido un hijo bueno, cariñoso, a mí era mucho por mí. ¿Me dijiste que era un hijo de puta? Claro, porque me dijiste tantas cosas. Sí, porque me tiré en la cama llorando. Me tiré en la cama llorando y me decía zorra, 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 zorra. Yo te dije que no te sentía querido. Al cabo, al otro día vine a buscarlo, porque es mi hijo y los quiero. Entonces otra madre dice, después de todas las infamias que me ha dicho, te dejo ahí, y como yo sabía que él tenía el permiso para salir, porque se lo habían dado, vine por él y me lo llevé otra vez a la casa. Y él solito se vino. Él solito se vino otra vez para acá. Sí, vine solito porque tú me echaste de la casa, ¿no? No, pero ese día no te eché. No, ese día me dijiste que te vas de la casa. Sí, ese día. Yo te dije que estoy enfermito, 3 días, y me he portado bien durante una semana en el hospital. Y más, en el hospital Mira, sí. Y más no me pude aguantar una semana, porque tú no me vas a aguantar 3 días en la casa. Mira, ese día te dije, cuando me hiciste tantas cosas, me dijiste zorra, 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 zorra en la cama y tanta infamia, que no esperaba, ¿usted no ve? No me esperaba de ti, te dije, Ángel Luis, vete al hospital, no te quiero tener en la casa, vete, por Dios, vete. Y dijo, no me voy porque esta casa es mía, se quedó. Pero cuando a él le pareció, agarró el camino y dijo, me voy, y yo me quedé muy tranquila que se viniera porque yo no podía. Pero aquella... No, lo hace usted, que iba a ir con la policía, porque usted no sabe, digo, yo no sé lo que voy a hacer con esta criatura. Esta imagen que hemos visto creo que es muy ejemplificadora de lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Sí. Porque, bueno, ¿qué nos puedes decir? Bueno, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que hacer una especie de síntesis. No, él es un hombre casado con 2 hijos, 2 hijas creo que son, pero en su condición de enfermo mental ha quedado como reducido a ser el hijo de su mamá, y ella lo trata a él como un nene, como lo dice, ¿no? Esta criatura, etcétera, lo trae a su casa, lo lleva al hospital cuando se pone malo, etcétera, etcétera. Ahora, los reproches son tremendos, porque ella le dice que él le pegó o la amenazó, y que con hacerle daño, etcétera, y él le dice que ella le dijo hijo de puta, y que además lo amenazó con la policía, y ella le dice que lo amenazó con la policía porque ella lo había amenazado antes con esto. Entonces, no se sabe dónde empieza y dónde va a terminar
esta pelea interminable. Pero por otro lado se realimentan, porque se necesitan mutuamente. Si no, cada uno se iría por su lado. Ahora, la necesidad que tiene cada uno del otro es una patología, forma parte de la patología, y la realimentación también. Pero, y por otro lado, necesitarían haber tenido un padre que hubiera puesto un contexto, como decíamos el otro día, Lacan lo llama la ley, bueno, llamémoslo la ley si queremos, pero es un contexto de una presencia que permita una triangulación de estas situaciones, que no se da en este caso, porque están en una simbiosis patológica y patógena entre los dos. Ahora, pero tampoco permiten la inclusión del tercero, que en el caso, por ejemplo, del video anterior, que vimos la inclusión del tercero en un momento, después la vamos a ver hoy también, en este video, más adelante, pero en este caso ellos no dejan que vos te metas, es decir, a terciar, no permiten el tercero. Y en ese sentido está también muy, muy claro. Ahora, todo esto es muy doloroso porque están solos en el mundo. Entonces, uno se necesita al otro y el otro al uno, y por eso mantienen la pelea como algo interminable. Y creen que a través de esa pelea se comunican. Y sienten que no están solos, claro. Se aseguran de algo que es la posesión, la madre, la posesión del hijo, y él queriendo ser porque él dice, esta casa es mía, y él querría reemplazar al padre fallecido, pero no lo puede reemplazar y tampoco puede ser padre de sus propios hijos, entonces está atrapado sin salida. ¿No? Sí, sí. Y es dramático. Ahora, pero la enfermedad mental está hecha de estas cosas. Y muchas veces en los esquizofrénicos esto no aparece porque no se pone de manifiesto, ni el paciente lo puede decir, ni la familia lo trae, ¿no? De eso de tantas cosas que no se hablan, pero cuando se hablan aparecen estas cosas, ¿no? Vos ya me habías dicho, como para redondear, sobre la violencia subyacente, que sería una subyacencia de la psicosis. Yo diría que en la psicosis hay una manera de controlar o hacerse dueño de una situación, de una violencia interior que desbordaría la situación y que a través del comportamiento psicótico se controla, pero se congela. Entonces no hay más dinámica, hay algo estático, estereotipado, repetitivo, que construye los síntomas, y los síntomas repiten, condensan y repiten patológicamente estas situaciones y esta violencia incluida, ¿no? Se cristaliza. Se cristaliza, ¿no? Se cristaliza. Perfecto. Por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Sí. Este no es un esquizofrénico, es un maníaco depresivo. Y el maníaco depresivo entra y sale del hospital muchas veces porque no puede aprender. No se prepara para poder enfrentar la vida porque siempre está repitiendo. El esquizofrénico repite intrapsíquicamente y tampoco puede salir del atrapamiento. Pero en última instancia, acá lo que se ve bien es cómo uno enloquece al otro y el otro lo enloquece a uno. Yo he descrito en ese sentido, he desarrollado la idea de una noción de objeto enloquecedor, que es, en este caso concretamente, la madre para el hijo y el hijo para la madre, pero a su vez son como necesitados uno por el otro, como decíamos antes, pero además están intrapsíquicamente, son objetos enloquecedores dentro del psiquismo de cada uno, porque ella cuando no lo tiene a él, lo busca, y cuando él no la tiene a ella, también la busca. Entonces, al no poder salir de allí, evidentemente no puede vivir, ¿no? Muy claro, muy claro. Vamos a proseguir viendo la imagen, y sí. Por favor la imagen, así la analizamos. Yo quería incluirlo, porque pienso
que aún los momentos de mayor violencia, etcétera, etcétera, si uno los puede incluir, después son positivos, son importantes, porque siempre traen una verdad que hay que poder escuchar. Hay una verdad que a veces uno no puede escuchar porque no lo tolera, no tolera la emoción que le produce. Pero lamentablemente acá estamos para poder tolerar un poco más de lo que habitualmente toleramos, porque si no, no vamos a aprender nada. Si tuviéramos muchas horas por delante, yo creo que podríamos, si nos cerramos la puerta acá y nos quedamos todos acá adentro, poco a poco Ángel Luis se iría calmando, yo creo. No se calma. Pero no tenemos todo el tiempo por delante. Entonces, tenemos que hacer un poco esto, ¿no? Que se vaya y después vuelva si puede. Una cosita muy importante. Él antes, de una hora, más o una hora y media, me dijo que se quería ir de alta. Que estaba bien, que se sentía bien. Y ahora viene, está nervioso, no sé qué le pasa. A eso voy, nada más. Muy bien. Ahora, es importante esto también, ¿no? ¿Quién dice? ¿Quién está autorizado a decir quién está bien y quién está mal? ¿Cómo se hace para saber quién está bien o quién está mal? Evidentemente el primero que tiene que decir quién está bien es uno mismo, ¿no es cierto? Pero uno puede decir, yo estoy muy bien, estoy fantástico, y que esto y que lo otro, entonces uno dice, no, él está bien, pero parece que no está tan bien, ¿no? Algo le pasa. Entonces, quiere decir que el está bien o no está bien debe ser, digamos, algo por consenso. La persona tiene que decir que está bien, pero los demás también tienen que verlo bien, ¿cierto? Los familiares a veces se asustan, se abruman, se sienten sobrecargados por problemas de todo tipo y se entra en una situación de intolerancia que no se puede vivir en la familia. Y por eso las personas a veces necesitan venir a un hospital. Ahora, Una cosa, yo quisiera que acá vengan mis familiares para que me escuchen a mí, porque nunca vienen. Yo los invito todos los lunes, todos los santos lunes. Yo los invito todos los santos lunes. A veces, ahora yo no puedo invitar más porque está en un negocio, pero no pueden venir acá. Yo quisiera que vengan presentes para que me conozcan mis problemas. yo creo que usted no solamente tiene razón, sino que está pidiendo algo absolutamente válido, y por eso es que hacemos estas reuniones. Yo lo que le sugiero es que usted, que todavía sus familiares no vienen, ¿no? Que trate, no, sí van a venir, es posible, pero que usted trate de encontrar familiares un poco sustitutivos en nosotros, y que se vaya preparando para poder entenderse mejor con sus familiares en la medida que pueda entenderse mejor con nosotros. Eso es una forma, es un camino para poder prepararse. Comunicación con respecto a mis familiares, y tengo problemas, tengo discusiones con mi familia, con mi madre, con mi padre, por algo que hago mal en el negocio, por algo que a veces me falla, por una tabla que yo no pago y que la tengo que acostar, por ejemplo. Tengo problemas y ellos no quieren venir acá, no sé por qué motivo no quieren venir. Hay muchos motivos para no venir a un hospital psiquiátrico. A veces se tiene miedo al hospital. Escuche un poquito. Al nombre del hospital, Al nombre del es un hospital psiquiátrico. O al nombre del hospital, o a que es un hospital psiquiátrico, o a las personas que imaginan que estamos acá adentro. Y por otra parte también estarán esperando que, digamos, con la idea un poco de que se mejore, ¿no?, para poder hablar. Y en realidad uno a veces necesita poder hablar para mejorarse. Entonces se hace un círculo vicioso que hace muy difícil las cosas. Uno a veces quiere esperar. Por ejemplo, con Ángel Luis hay que esperar para poder hablar.
Pero él necesita hablar para poder mejorarse. Y acá se vio que es muy difícil compaginar esas dos situaciones. Me parecería que sería bueno que pudiéramos encontrar la manera de ayudarnos un poco más para poder ver cómo se pueden manejar momentos de mucha violencia, sobre todo en una familia. Sí, bueno, en mi caso se dio una situación bastante similar a la que veníamos trayendo con las peleas entre familiares. Yo este fin de semana discutí bastante fuerte con mis padres y tomé un poco la decisión de volver acá porque no me sentía bien estando en mi casa. Y creo que lo que decía el doctor tiene mucha razón. Pasa por la cuota de necesidad que tiene uno de conectarse con la familia directamente o con cualquier otra persona. En mi casa hay mucha desconexión en este momento. No sé si yo seré el culpable de esa desconexión, a lo mejor sí. Pero si no ponemos cuotas de ambas partes o sea, intención de mejorar, no creo que lleguemos demasiado. Por ejemplo, hoy mis familiares no están, yo los estaba esperando. Y verdaderamente ahora me deja que pensar que, bueno, aceptaron mi decisión de que yo me vaya de casa, no abruptamente. Y yo creo que todo pasa, ¿no?, por sentirme solo y porque ellos también se sienten solos. Y esa cuota de necesidad de estar con alguien, a veces la buscamos y tratamos de reemplazarla con agresividad y con todo tipo de maltratos o peleas o cariño a veces. Yo creo que no es solamente un problema de poca tolerancia, es un problema de necesidad. Es decir, que muchas veces una madre puede necesitar que el hijo sea de una determinada manera, pero por una necesidad de ella. Y cuando el hijo es distinto, no tolera que no se cumpla o no se satisfaga la necesidad que tiene de tener un hijo que sea muy bueno, que sea muy inteligente, o que funcione bien, o que le dé satisfacciones, y esto a veces no ocurre así. Por otra parte, el no ser como los padres esperan que uno sea, a veces genera sentimiento de culpa. Uno se siente un mal hijo, y sentirse un mal hijo es algo que hace sentir muy mal. Yo pienso que lo que dijo usted en gran parte tiene razón. Yo a veces pienso que los familiares quieren que uno sea como ellos quieren que sea, no realmente lo que uno es. O sea, quieren construir algo acorde a los gustos, no sé cómo llamarlo, a lo que ellos quieren. Y se crea al no ser como ellos quieren, se crea una brecha, se crea una falta de comunicación, se crea un montón de cosas. A mí me pasa con mi tía, por ejemplo. Yo le estoy agradecido, ella viene, se preocupa por mí, pero yo lo que a veces le pido es que se quede a charlar, no que me deje los cigarrillos, que se quede. Te lo pedí muchas veces. Sí. Yo a veces necesito que se quede a charlar o a hacerme compañía. Pero hay también una cosa que es que tal vez vos mismo no estás seguro de qué querés ser vos o de qué podés ser vos. Porque si vos tuvieras una seguridad dentro tuyo, tu tía se tranquilizaría también. Aunque vos no fueras exactamente como ella esperaría que vos fueras, ella vería en vos una seguridad y con eso estaría más tranquila. Yo creo que cuando vos estuviste explicando muy bien, porque creo que se relaciona bien con lo que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que tu tía lo que necesita es verte bien a vos y verte seguro de vos mismo en tu vida. Y vos estás más bien necesitando que ella venga a conversar contigo, inclusive para saber un poco qué piensa ella o qué consejos te puede dar o ¿no? Cómo te puede apoyar en la vida. Es decir, que todavía estás un poco inseguro vos mismo.
Entonces, esa inseguridad también genera angustia. A mí se me generó la inseguridad a partir de las internaciones. O sea, a partir de las internaciones entré a generar inseguridades, temores. Antes, bueno, tenía mi serie de temores como tiene todo el mundo, pero y inseguridades, pero no como se me generaron a partir de la internación. Una internación puede generar inseguridades porque uno dice, bueno, yo estoy enfermo entonces, pero también una internación puede ser el punto de partida para generar seguridades. No sé si me explico. Es decir, porque es el momento o un momento en la vida donde uno puede revisar una cantidad de cosas de su vida anterior que de alguna manera lo han llevado a tener que internarse, y a partir de la internación uno puede adquirir mucho más seguridad de la que tuvo antes. No sé si me explico. Porque a veces la seguridad de antes era una seguridad no del todo segura. Uno creía que estaba todo bien, pero de repente uno hace una crisis, porque se encuentra en una situación en la cual no sabe para dónde agarrar. Entonces, a partir de ese momento, si uno puede realmente pensar más a fondo en una cantidad de situaciones, a partir de ese momento uno va a estar mejor, porque va a estar en mejores condiciones para enfrentar la vida de ahí en adelante. El problema no es salir de acá todo bien, todo buenito, con un poco de medicación, ¿no? Porque esa problemática es la que plantea la señora cuando la vez pasada explicó que él va a estar acá hasta que ella lo diga, y con la medicación que tiene que tomar, y la va a tomar, y etcétera. ¿Cómo creyendo? Eso es lo que usted decía. Como creyendo que de esa manera se resuelven los problemas de los seres humanos, y no es así. Bueno, yo lo escucho a Fabián y me quedo un poco desconcertada. Fabián mismo no sabe él qué es lo que quiere, no sabe. Él hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, pasado quiere otra. Y yo pienso que ni yo ni él estamos en condiciones de decidir qué es lo que conviene. Él esa inseguridad la transmite porque uno tiene un proyecto y después resulta que él tiene otro. Entonces no es la inseguridad de él, es la inseguridad de todos. Eso por un lado. Respecto a que uno no lo acompaña, porque él en definitiva lo que dijo es que uno no lo acompaña, él quisiera que uno viniera siempre. Él sabe que yo principalmente tengo obligaciones. Bueno, yo trabajo en lo que puedo, pero trabajo. Aparte de eso, tengo tiempo ocupado con los hijos de él, porque cuando la señora no puede, yo voy a buscarlos a la escuela, si hay que llevarlos a hacer una vacuna, voy. Entonces quiere decir que aunque yo directamente no dedique mi tiempo personalmente a él, de alguna manera se lo estoy dando. Yo creo que es muy interesante todo esto por lo siguiente. Yo entendí, ¿vos te llamas? Fabián. Yo entendí que Fabián se refirió a que él se siente muy solo en el mundo, y especialmente estando acá también, y que cuando viene usted, lo que él siente que necesitaría sería poder estar con usted, simplemente estar sí, pero a lo que él se refiere es a algo emocional, afectivo, de su mundo interno, que tiene que ver con la familia y con lo que estábamos hablando recién acá. Usted lo que nos explica es que usted es buena, se ocupa de los hijos de él, hace una serie de cosas, y como que él no se lo reconoce. No es que no me lo reconozca, bueno, no lo ve. Okay.
pero dice que acaba de reconocerlo. Y curiosamente, en este momento ustedes están hablando a través mío, ¿no? Como si tuvieran necesidad de darle explicaciones a un tercero. Y acá yo tengo la impresión de que acá falta mucho el tercero. Hay siempre hijos y madres solas sin la presencia del padre. Acá hay muy pocos padres, creo que debe ser el único usted, con respecto al conjunto de la comunidad. Es decir, falta algo básico en toda esta situación, que es la falta del padre. Bueno, hemos tenido 3 bloques muy sustanciosos, ¿no? Ese bloque, ¿quién dice o quién está autorizado para decir quién está bien o está mal psíquicamente? Después el otro bloque, ¿qué se hace con la violencia familiar? Y el tercero, un punto de partida. ¿Cómo lo analizás? Bueno, estos 3 bloques son interesantes y además tienen una secuencia. Es una temática que se va articulando, va surgiendo y se va articulando con otras cosas anteriores y después se va a ver también con lo posterior. El tema de quién está autorizado para decir quién está bien y quién está mal es un tema muy de fondo que evidentemente puede dar lugar a un desarrollo mucho más amplio del que se hizo en este grupo, en este momento, y también un desarrollo teórico mucho más amplio. Pero bueno, lo que estamos comentando es lo que pasa en el video. Es decir, como que la consideración o la idea de que el otro está mal muchas veces es utilizada desde una posición de poder y ejerce su poder, como en el caso, por ejemplo, de la madre de Ángel Luis sobre él, y la madre de Salvador, que intenta ejercer también ese poder sobre Salvador, y Salvador se defiende como loco, diríamos, de ese ejercicio del poder de la madre. La cuestión es que todo esto da lugar a peleas, como vimos, y de las cuales es muy difícil saber quién empezó, quién es el malvado y cómo salir. Esto es un poco la violencia familiar. Entonces, lo que yo digo en un momento dado es que, bueno, todos estamos reunidos en ese momento y en gran parte para poder aprender cada uno a saber qué hacer con la violencia familiar. Ahora, ese saber qué hacer no es un problema solamente de saber intelectual, porque es un saber cómo manejar las emociones, y las emociones no solamente dentro de uno, sino en relación con los otros. Por ejemplo, el psicoanálisis, digamos, trabajar el inconsciente, pretende justamente hacer saber a la persona que se psicoanaliza cuáles son sus conflictos y qué hacer con ellos, aprendiendo a pensarlos. Pero por otra parte, lo que no tiene contexto el psicoanálisis individual, a poder aprender qué hacer con la violencia del otro, o con la forma en que el otro lo enloquece a uno, o cómo se realimenta la locura de uno con respecto al otro, que es lo que vemos acá en este contexto. Es decir, en el contexto familiar. Pero en el contexto multifamiliar, como vos lo ves, se puede contener, como dijimos antes, pero también aprender juntos a qué hacer con eso. Porque en el contexto familiar nuclear de la terapia familiar nuclear, el recurso es la interpretación o el conocimiento, según el enfoque. Es decir, la interpretación psicoanalítica sí es un enfoque de terapia familiar psicoanalítico. Un enfoque sistémico, que es el desarmar los sistemas. Y un enfoque cognitivista, en el sentido de saber qué pasa internamente en cada uno. Pero la dinámica de la violencia, por ejemplo, desborda todos estos enfoques.
y son contenidos en el contexto multifamiliar, y entonces ahí sí podemos aprender. Es un poco un tema que está en boga ahora, porque es el libro este de la inteligencia emocional ha puesto en evidencia de que hay como una inteligencia para poder manejar las emociones, que se pierde cuando las emociones desbordan y bloquean justamente la inteligencia. Esto ya lo sabíamos en realidad, porque esa inteligencia es capacidad para poder pensar, que es lo que dijimos antes varias veces, ¿no? ¿Cómo aprender a tener la capacidad de tolerar la violencia, tanto interna como externa, para poder seguir pensando? Ahora, en bloques anteriores, cuando vos tenías o hiciste una clarificación sobre la relación de la mamá de Ángel Luis y Ángel Luis, comentaste detrás de cámaras que quizás tu intervención tendría que haber sido otra en el momento de gran violencia de Ángel Luis. Claro, si yo me hubiera manejado un poco más suelto, porque en este momento los conozco recién, como te dije, es la segunda vez, y esta violencia también a mí me invade. Pero yo, en general, en una situación así, lo que hubiera podido hacer es, hubiera levantado, le hubiera invitado a Ángel Luis a acercarse, a sentarse al lado mío, inclusive hubiera puesto a la madre de un lado como estaba y a Ángel Luis del otro lado, y yo hubiera podido manejar mejor la situación. Y quizás Ángel Luis no tendría que haber seguido el grupo. Ángel Luis quizás no tendría que haber seguido el grupo. Y si hubiéramos tenido más tiempo, como digo ahí, también. Lo hubiéramos podido incluir. Esa era mi intención. Claro. En todo momento, porque si no, inclusive los demás pueden tener la sensación de que están viviendo una situación traumática sin salida. Ah, ese es el otro. Eso es muy importante. Lo importante es poder mostrar a las personas en general, a todo el grupo, que todas las situaciones tienen alguna solución posible. Claro. ¿No? Y poder mostrarlo. La frase atrapado sin salida era puntual en ese momento. Era puntual en ese momento. Claro, pero que realmente hay una salida. Que siempre hay una salida. ¿Y el punto de partida? El punto de partida es un tema muy, muy interesante, porque Fabián, nos explica cómo él, a partir de las internaciones que ha tenido, ha empezado a vivir situaciones de inseguridad, o se han incrementado mucho las vivencias de inseguridad en él. Entonces yo trato de mostrarle que eso en sí no es algo tan malo, ¿no? Que las inseguridades que se incrementaron a partir de ese momento es porque él, se vio que estaba, entonces estoy enfermo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? En ese sentido sí, aparecen más inseguridades. Pero si tomamos en cuenta todo lo que estamos haciendo, este momento de estar internado puede ser el punto de partida para generar más seguridades, no solamente inseguridades. Que todo lo que estamos haciendo es para eso, para que uno esté mejor capacitado, cada uno, no solamente el paciente, sino también la familia, los familiares, para tener más seguridad, para saber qué hacer. En este caso decíamos la violencia, pero saber qué hacer con todas las cosas de la vida, ¿no? Y entonces creo que ese momento se generaliza después en un aporte del mismo tipo de todos los otros muchachos que están allí y los familiares también. De los próximos participantes. De los próximos participantes. Bueno. De los momentos que vienen a continuación. Veamos la imagen, por favor. Cuando salió la oportunidad mía de ir a hacer un curso, yo de primera vez lo tomé un poco como salir de acá, como para decir no hago un tratamiento, pero a medida que fui agarrando las bochas, cortándolas, viendo los motocompresores, todo el circuito entero que tiene, me fui mentalizando más y es como que me acordé cuando yo, mucho antes de tener una primera internación, cómo andaba, de repente que andaba muy bien anímicamente, pero en lo personal de repente por momentos era muy decadente, tenía mis momentos de decadencia. Y no depresivo, no, sino más bien como falta de una personalidad.
decadente, pero de personalidad. Es como que me faltaba un estímulo, algo que me diga, bueno, me dijo Juan que si yo me pongo las pilas y sigo laburando así, yo soy el socio. Y llegué a ser el socio de él en el taller. Pero ¿qué pasa? Un tiempo largo supe cómo aguantar todas las presiones, pero después se me fue de las manos y en cierta forma me consideré culpable y creí que lo que yo estaba aprendiendo no servía, porque yo no servía. Entraste con un caudal de cosas que vos sabías y que habías hecho y que sabés hacer, que en un momento dado dudaste de que lo tenías. Y te reencontraste con eso y eso te sirvió. Es fundamental eso acá en general, porque cuando yo estaba diciendo, por ejemplo, con respecto a Fabio, ¿no? A Fabián, estaba diciendo de la inseguridad de él, es probablemente porque él todavía no se ha reencontrado o reconocido las capacidades y las cosas que tiene, porque tiene dudas, digamos, ¿no? Está lleno de dudas. Pero estar lleno de dudas a veces es muy importante y muy bueno, no es algo malo. El estar lleno de dudas, si uno puede pensar, puede empezar a resolver problemas que antes creía que los tenía resueltos y no los tiene resueltos. Porque uno puede, a través de las dudas, tener que pensar en cosas que nunca pensó antes. Y eso es muy, muy positivo. Sí. Me salió a la vista ahora, ¿no? Porque estaban hablando de eso y... Se te fue ocurriendo por lo que estaba... Claro, por lo que fue ocurriendo, ¿no? Y que yo busqué el trabajo, ¿no? Digamos, del taller, como para poder manejarme, como para poder zafar de acá, ¿no? ¿Entendés? Sino como para poder salir, ¿viste? Salir, ¿viste? Irme de alta, qué sé yo. Y cuando entré al trabajo el primer día, lo primero que encontré fue que me gustó realmente el trabajo. Y me pasó lo mismo que le pasó a él en su trabajo, que se acordó de cosas anteriores que le habían ocurrido. Y yo me acordé de la primaria cuando hacíamos los aviones, que no sé si todos los hicieron, esos aviones con madera terciada, que van con papel manteca. Esos aviones, yo me acordé de eso, que los hacíamos y los hacíamos con ganas, que había que competir a ver quién los hacía más rápido, el que terminaba más rápido, el que volaba más largo, y acá también realmente se compite. Pero acá justamente, tanto Gabriel como César, y creo que Fabián está un poco en lo mismo, buscando de ponerse a hacer cosas, eso surge de dentro de uno. Y cuando surge de dentro de uno, nosotros estamos contentísimos. Es decir, que no es que nosotros retengamos a la persona que tiene una dificultad, sino que la persona, cuando descubre que tiene recursos, como vos, Gabriel, y como César, ¿no? Y Gustavo, que conseguiste un trabajo. Bueno, entonces, cada uno descubre eso y se pone en movimiento. No necesita que sea el médico que le dé el alta. Me siento en este momento muy insegura con él. Por ejemplo, hoy yo quería que él viniera acá, le dije, vamos, empecemos de nuevo, unamos la familia. Y me cuesta unir la familia, me cuesta hablar con mis hijos. Bueno, ya finalizando este blog de los grupos multifamiliares, vemos en esta parte descubriendo los recursos propios. ¿Qué significa? Está muy elocuente la interacción, pero para que vos lo clarifiques un poco más. Sí, yo creo que todas las formas de psicoterapia que se han desarrollado, en especial a partir del psicoanálisis, pero después hubo desarrollos del psicoanálisis mismo y otros desarrollos no psicoanalíticos, muchos de ellos inspirados en el psicoanálisis, que han tenido lugar a través de este siglo, diría yo. Ahora, esta forma de psicoterapia
Es decir, que en cualquier forma de psicoterapia, en última instancia, lo que el paciente desarrolla son recursos psicológicos, podemos llamar recursos yoicos propios, genuinos, para resolver sus conflictos, para enfrentar la relación con los demás, para enfrentar la problemática en general y para enfrentar su vida. Entonces, en ese sentido, hacer consciente lo inconsciente del psicoanálisis, por ejemplo, es también desarrollo de recursos propios. La terapia familiar, poder convivir, manejar la agresividad familiar, desarrollar más la capacidad de tolerancia en la relación con el otro, etcétera, son también desarrollo de recursos propios. La terapia grupal, lo mismo. Y en última instancia, lo que se ve es que en estos grupos multifamiliares el desarrollo de recursos propios encuentra más recursos terapéuticos, porque por identificación puede tomar muchas cosas de los demás, tanto en la forma de pensar, como de verse reflejado en los conflictos propios en nosotros, como de ver las soluciones que otros han tomado, que son como alternativas que a lo mejor él no conoció, etcétera, etcétera. Ahora, bien, la madre que habla en la última imagen, que señala que no puede hablar con los hijos, que le es difícil y que no sabe qué hacer. Entonces, vos contestás algo que no pudimos transcribir en la imagen porque está un poco dañada. ¿Qué sería la respuesta? Sí. Saber qué hacer. Claro, en ese momento esta señora dice en alguna medida como que todo lo que ella ve en estos grupos la inquieta más. Es decir, que le crea más dudas en cierto modo. Entonces yo trato de explicarle que eso no es malo, como lo expliqué antes, ¿no? Más dudas. Pero que el trabajo en estos grupos, la participación en otros grupos, no es para que yo les diga a ellos cómo curarse o cómo encontrar la manera, por ejemplo, de ella para ayudar al hijo, sino que eso lo encuentra cada uno por la terapia que se está haciendo, por la dinámica del grupo multifamiliar en la que cada uno de nosotros participa. Entonces, eso genera que cada uno descubre sus recursos propios y encuentra la manera de estar mejor, es decir, de curarse, y mejorar el vínculo, mejorar todo. Perfecto. Y ya como colofón, los grupos multifamiliares, yo sé la respuesta, pero la gente que lo está viendo no. Claro. Los grupos multifamiliares solamente son para la psicosis. No, justamente. El grupo multifamiliar yo lo empecé, es decir, podría decirlo, lo descubrí en el 60, 61, 62, como dijimos otro día en el video anterior, en el Borda, con pacientes psicóticos y familias de pacientes psicóticos. Pero evidentemente después, no solamente lo he podido utilizar en otros contextos, sino que imagino también contextos posibles en los cuales no lo he desarrollado todavía, pero que pienso, si tengo tiempo todavía, en poder desarrollarlos. Por ejemplo, en lo que se llama en la medicina en general, y en especial en la patología psicosomática, las enfermedades psicosomáticas, que tienen un componente emocional muy importante. Ese componente emocional, en general, está activado y gatillado dentro de la dinámica familiar, mucho más que desde el inconsciente solamente. Entonces, que un paciente psicosomático, por ejemplo, se haya beneficiado por un tratamiento psicoanalítico largo, es una cosa conocida. Los psicoanalistas la conocemos desde hace años. Pero en estos grupos el beneficio es mucho más rápido y las conflictivas que surgen, que tienen que ver con la patología psicosomática, hipertensión arterial, gastritis, digamos, por problemas de gastritis, úlceras de estómago, colitis ulcerosas, distintos tipos de cosas, en general son síntomas que están gatillados por interdependencias patógenas dentro de la familia. Y acá, por ejemplo, si un paciente de estos, por una cuestión de violencia familiar, se enloquece, un paciente psicosomático se enferma, no se enloquece.
se enferma del cuerpo, si podemos decir, se enloquece del cuerpo, no se enferma, no se enloquece de la mente. Y así también. En estos grupos nosotros podemos, por ejemplo, enseñar, es un contexto donde se puede enseñar psiquiatría, mucho mejor que en ningún otro. Porque vos podés enseñar aquí qué es una interpretación psicoanalítica propiamente dicha, en este contexto, porque se puede ver el analista que la hace, a qué se refiere, a qué apunta, cómo actúa, la transferencia, la contratransferencia, el narcisismo, por ejemplo el narcisismo patológico sobre todo, y todos los dinamismos psicoanalíticos que el psicoanálisis ha puesto en evidencia, se pueden ver acá como con lente de aumento. Sí, muy didáctico. Después, por otra parte, la terapia familiar sistémica también. Porque el sistema familiar se puede trabajar acá, en forma sistémica, con las ideas sistémicas, en un contexto multifamiliar donde esas mismas, digamos, fenómenos, vistos desde el punto de vista sistémico, se ven como con lupa, con lente de aumento. Sí. Y así las distintas técnicas pueden estar incluidas dentro del contexto multifamiliar. Es decir, el contexto multifamiliar, yo puedo decir que estoy entusiasmado, sí, te permite incluir distintos tipos de patologías o distintos tipos de problemáticas. Es un contexto para resolver problemáticas. Y por otra parte, te permite utilizar distintas formas de pensar, es decir, distintas escuelas tienen cabida y es posible la integración entre ellas en el contexto multifamiliar. Perfecto. Bueno, llegamos al fin, lamentablemente. Yo soy un testigo, porque como colega del doctor García Badraco, yo me puse a la estela de él en los 60 tratando de imitar lo que hacía y los resultados son espectaculares, como lo ha señalado él. En nombre de la Fundación Stern, en nombre mío, que yo dirijo las videograbaciones de salud mental para la Fundación, le agradecemos mucho este aporte, pero vamos a hacer una primicia. Hemos hablado con el doctor y tengo el gusto de estar trabajando últimamente con él, y puede ser muy factible que incluyamos dentro de la Fundación Stern una especie de formación de posgrado en psiquiatría a través de los grupos multifamiliares. Así que bueno, nuevamente agradecerle al doctor García Badraco y pronto vamos a hacer la próxima grabación. Gracias.